Vamos a continuar con nuestra serie de Génesis. Hemos titulado esta serie En el principio, ya que este es el primer libro de la Biblia y nos habla del principio de todas las cosas. Hace 8 días empezamos el capítulo 21 y vimos como una historia muy interesante sobre 2 niños o 2 jóvenes, 2 hijos con un mismo padre pero de distintas madres. Nos ilustraban el evangelio de una manera muy especial. Nos ilustraban lo que es la religión y nos ilustraban lo que es el evangelio. La religiosidad es cuando a uno lo obligan a cambiarse. Esa es la religiosidad. Cuando uno tiene muchas cosas que cambiar, porque todos las tenemos, pero la religión es cuando uno tiene que cambiarse. Y veíamos que es imposible. El ser humano puede cambiar muchas cosas. El ser humano se puede reformar. El ser humano puede vivir de apariencias, pero el corazón solo lo puede cambiar Dios. Y lo que está mal en nuestras vidas solo lo puede cambiar Dios. Entonces veíamos que el verdadero evangelio es reconocer que todos estamos mal, todos, absolutamente todos, que solo hay uno que nunca pecó, que nunca falló, Jesucristo, el Hijo de Dios, y que Él vino a salvarnos y que Él es el que nos cambia, Él es el que nos transforma. Por supuesto, todos necesitamos todavía ser cambiados. Ninguno de los que hay aquí, empezando por mí, somos perfectos, pero la fe verdadera es creer que Dios nos puede cambiar, pero a la vez, eso no es de la noche a la mañana. ¿Qué es lo que a veces quiere la religión? Cambiarlo a uno de la noche a la mañana. No, es un proceso. Y esa fue la historia que vimos hace 8 días sobre Abraham y sus 2 hijos. Isaac, que fue el hijo que nació por el poder de Dios, por la obra de Dios, fue un milagro. Abraham tuvo a su hijo Isaac a los 100 años, su esposa tenía 90 y su esposa había sido estéril toda la vida y ya había cesado su costumbre, así que era imposible humanamente hablando que ella tuviera un hijo, pero finalmente tuvo un hijo. Sin embargo, anteriormente Abraham había tenido un hijo con una esclava llamada Agar y ese hijo ya estaba grande y ese hijo se burló del niño que nació por el poder de Dios. Y eso es lo que hace la religión. La religión se burla de los que reconocemos que somos pecadores, que todavía nos hace falta, pero que descansamos y confiamos en Dios. Porque el religioso dice, ay, mira, yo sí pude, yo lo logré, yo lo hice. Eso es lo que hace el religioso. Se cree mejor que los demás, se cree perfecto. Y entonces mira a los demás por encima del hombro, se burla de ellos y cree que porque él ha hecho ciertos cambios en su vida, ya va a llegar al cielo. Pero eso es la religión. Pero el evangelio es que vamos a llegar al cielo solo por creer en Cristo, porque ninguno lo merecemos, ninguno. Así que hace 8 días vimos los 12 primeros versículos y yo les dije que obviamente la historia continuaba, porque ¿cómo terminó la historia hace 8 días? Estoy diciendo esto para leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, pero es necesario que conectemos estas 2 historias porque están totalmente unidas. Hace 8 días vimos que entonces en la narrativa del principio del capítulo 21, Dios le dice a Abraham, echa a tu hijo con su mamá. Y vimos que eso fue fuerte para Abraham porque, bueno, para quienes tienen hijos y aún biológicos, no es fácil, no es fácil. Tratemos de imaginarnos un padre echando a su hijo de casa. Una situación demasiado complicada, una situación demasiado difícil. Yo no sé qué padre quisiera estar en los zapatos de Abraham, pero entonces termina allí. Dios le dice, expulsa a tu hijo de la casa. Entonces, es una situación muy difícil. Sin embargo, la historia no termina allí. Y hoy vamos a ver la segunda parte de esta historia y de hecho nos va a quedar faltando todavía una porción de este capítulo que veremos dentro de 8 días si Dios nos presta vida. Así que primero leamos y luego veamos lo que Dios nos quiere enseñar. En la Nueva Traducción Viviente dice la palabra de Dios. Desde el versículo 13 vamos a ir hoy hasta el versículo 21. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Así que a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Cuando se acabó el agua, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. Pero Dios escuchó llorar al muchacho
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. Dios ha oído llorar al muchacho, allí tendido en el suelo. Ve a consolarlo, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. El muchacho creció en el desierto y Dios estaba con él. Llegó a ser un hábil arquero. Se estableció en el desierto de Param y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto. Esta es la palabra de Dios, es el pasaje que vamos a estar estudiando. Y una de las cosas que quiero enfatizar, que lo decía hace un instante antes de la lectura, es que si tú y yo nos ponemos en los zapatos de Abraham, y más fuerte aún, si nos ponemos en los zapatos de Agar, esta mujer que, mis hermanos, ella no buscó esto. Ella no buscó tener este hijo. Literalmente podríamos casi decir que a ella la usaron. Casi que podríamos decir que fue un abuso. Sin embargo, ahora tiene que irse. Y como acabamos de leer en la narrativa, y estoy diciendo esto para darles el título de la enseñanza, esta mujer tiene que irse a un desierto con su hijo y llega un momento en que su hijo va a morir. Y esta mujer, aunque allí dice en esta traducción miedo, pero en el idioma original se utiliza la palabra para temor, para terror, para pánico. Esta mujer experimentó una situación, yo pensaría, humanamente hablando, aunque no lo he vivido de manera total y completamente personal, es decir, yo no he perdido un hijo como tal, pero lo he vivido muy de cerca. La mayoría, si no es que todos ustedes saben que mis padres perdieron a mi hermana cuando estaba muy pequeñita. Y yo me acuerdo de eso y yo de esa manera puedo saber lo que es el dolor de un padre perder a un hijo. Y aquí hay una mujer que está viendo morir a un hijo y tiene terror, tiene miedo, tiene pánico. Por eso le he puesto como título a esta enseñanza, temor en el principio. Es una situación realmente terrible. Y podríamos pensar, es una injusticia. Sin embargo, hay un punto muy importante allí. Muchas veces Dios nos permite vivir situaciones difíciles en la vida. Las situaciones difíciles, aunque yo no estoy aquí para decir esto siendo indolente, porque no he vivido todas y cada una de las situaciones difíciles de esta vida, no sé qué estés viviendo, no sé qué estés pasando. Puede ser que hasta en este mismo instante tú estés viviendo una situación de terror, de miedo, pero quiero que veamos que a la luz de la palabra de Dios, esto le ha ocurrido a todos los seres humanos, pero que lo más importante, mis hermanos, es pensar, y yo sé que es muy difícil, pero este debería ser el pensamiento correcto, que no es en esencia una injusticia de parte de Dios. A veces las injusticias son reales en este mundo, pero Dios no es injusto. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque podríamos pensar que es una injusticia que esta mujer sea echada de este lugar con su hijo. Sin embargo, recordemos que fue una orden de Dios. Pero aquí es donde vemos que aunque Dios permita estas situaciones que a nuestros ojos parecen injustas y que pueden llevar a los seres humanos a las situaciones de más terrible temor en esta tierra, pero mis hermanos, Dios tiene todo bajo control y Dios es un Dios bueno. De hecho, quiero que veamos 3 puntos en esta enseñanza. Y lo primero que quiero que veamos es que aún en medio de estas circunstancias podemos ver cómo el Dios verdadero es un Dios generoso. La generosidad, entender y conocer la generosidad de Dios es lo que nos quita el temor. Dios no es injusto. Veamos esto solamente en el versículo 13. La narrativa continúa diciendo, yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Hace 8 días vimos que Dios, la historia terminó con Dios hablándole a Abraham, diciéndole lo que tu mujer te está pidiendo, recordemos. Ismael está persiguiendo, como decía la palabra de Dios, está hostigando a Isaac. Isaac es el hijo mediante el cual Dios le va a dar la herencia, Dios va a cumplir la promesa a Abraham. De hecho, solo el nacimiento de Isaac ya fue la promesa de Dios cumplida, pero Dios le dijo, pero por medio de este hijo, yo te voy a dar muchos descendientes. Y por medio de ese hijo, Isaac, es que finalmente nace lo que hasta el día de hoy conocemos como la nación de Israel. Pero nuevamente, Abraham tenía un hijo mayor, que para ese entonces tenía unos 16, 17, a lo sumo 18, 19 años máximo, no sabemos la edad exacta, pero sabíamos que al menos tenía 16 o más de 16. Sin embargo, Dios le dice, o bueno, Sara se enojó porque este hijo quería usurpar la herencia. Y Sara le dice, este hijo no puede heredar con Isaac. Echa a ese muchacho junto con su mamá. Y Dios le dice, hazle caso a tu esposa. Pero, aquí vemos en el versículo 3, pero Dios sabía lo que estaba haciendo.
yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. ¿Y por qué entonces a este primer punto le he puesto generosidad? Miren, mis hermanos, esta sería la pregunta. Dios ya había hecho un pacto con Abraham y le había prometido una descendencia, hasta le había dicho ya, sal de noche y mira las estrellas, ¿las puedes contar? Pues así de numerosa será tu descendencia. Pero Abraham se había apresurado y había hecho mal las cosas. A ver, yo quiero decir esto con mucho cuidado porque esto podría herir a alguien si me malinterpretan. No es que el nacimiento de un hijo sea un error. Todo lo contrario. Puede ser que el nacimiento de un hijo a veces sea el error de unos padres, pero una vida no es un error. Hombres, mujeres pueden cometer errores, pero Dios no se equivoca. Podríamos decir que, entre comillas, el nacimiento de Ismael fue un error que cometieron en su momento Abraham y Sara, pero a la vez para Dios no es un error porque él tenía propósitos con ese muchacho. Y yo quiero decir esto de verdad. Alguien puede pensar que su vida fue un error. Mis hermanos, pudo haber sido un error de nuestros padres, pero no de Dios. Si estamos con vida, si tenemos vida, Dios nos ha dado la vida. Y aunque ciertamente el punto es que Dios había hecho una promesa y un pacto y por eso Ismael no podía heredar junto con Isaac, pero está el punto. Ya Dios le había prometido a Abraham que sus descendientes iban a ser tan incontables como las estrellas del cielo. Sin embargo, aunque Abraham era quien había cometido el error y este hijo no era el hijo de la promesa, sin embargo, ahora Dios, podemos ver su generosidad. ¿Tenía Dios la obligación de prometerle esto a Abraham? No. Sin embargo, ¿saben qué hace Dios? Dios le dice, sí, despide al muchacho, pero es como si le dijera, pero puedes estar tranquilo. Que es donde viene también el punto de la enseñanza. Abraham amaba igualmente a Ismael, era su hijo. Y seguramente que él vio partir a su hijo con mucho dolor, pero Dios le dio una promesa también para este hijo. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar. ¿Saben qué le está diciendo? No te preocupes por este muchacho. Yo mismo lo voy a cuidar y más adelante eso es lo que va a decir la palabra de Dios. Es más, aquí es donde yo quiero llegar a un punto importante. Es un punto histórico, hasta casi que podría decir político, religioso. No es el tema central. Pero ¿sabían ustedes que mucho del conflicto que hoy mismo se está viviendo en Oriente, esa guerra que hay entre palestinos e israelíes, es a causa de eso? Los árabes, por ejemplo, principalmente Arabia Saudí, el norte, ellos se proclaman descendientes de Ismael. Voy a poner este ejemplo. Uno de los conflictos religiosos más grandes que hay en el mundo, ¿cuál es? Islam y el resto de las religiones. ¿Y sabían ustedes que el Islam se fundamenta en Ismael? Para el Islam, Ismael es el verdadero hijo de la promesa. De hecho, ellos reclaman esa tierra porque ellos creen que Ismael es el verdadero heredero. Voy a poner este ejemplo, donde se supone que hace aproximadamente unos 1950 años existió un templo, el último templo que se construyó en Jerusalén. Hoy precisamente está la Mezquita de la Roca, que es justo en ese momento donde creen que Mahoma ascendió al cielo a recibir una revelación. Allá en Oriente se pelean por ese pedazo de tierra y principalmente por esa montaña en Jerusalén, quienes musulmanes y judíos. Los musulmanes creen que el verdadero descendiente y heredero de Abraham es Ismael. Los judíos creen que el verdadero descendiente y heredero es Isaac. Y esa pelea no es lo único, pero esa pelea hasta el día de hoy viene a raíz de esto. Y saben ustedes, más adelante la palabra de Dios nos va a enseñar, Agar no solamente llegó a ser una gran nación, 12 naciones, al igual que las 12 tribus de Israel, salieron de Ismael. De hecho, Mahoma mismo se proclamaba descendiente de Ismael. Para el Islam, Ismael es un profeta de Dios. ¿Por qué estoy diciendo todo esto, mis hermanos? Dios lo que promete, lo cumple. Humanamente hablando, uno podría pensar que Ismael fue un error. Pero Dios tenía propósitos. El problema está cuando a veces, hasta en nombre de Dios, terminamos haciendo las cosas mal, que nos pasa a todos. Y eso es lo que creo que les ha pasado tanto a judíos como a musulmanes. Ambos se siguen peleando y de cierta manera podemos decirlo. Tanto judíos como musulmanes, humanamente hablando, tienen el mismo papá, Abraham. ¿Por qué pelearnos?
¿Saben? Y ambos toman hasta la Biblia en serio, aunque obviamente los musulmanes se centran más en el Corán, pero ellos creen en el Antiguo Testamento. Tanto que hasta ellos creen en Jesús como un profeta. A lo que me refiero es, y por supuesto Jesús es más que un profeta, pero a lo que me refiero es que, entre comillas, podríamos decir, tanto judíos como musulmanes, entre comillas, tienen la misma Biblia y parece ser que a veces leen las cosas que les conviene. Sin embargo, es curioso, esto empezó en una pelea, con una pelea de dos hermanos, ¿sí? Que querían heredar un pedazo de tierra, siglo XXI, aproximadamente unos 4.000, 3.500, 4.000 años después, y se siguen peleando por un pedazo de tierra. Mis hermanos, pero qué interesante, usan la Biblia para eso. Tanto judíos como musulmanes están en guerra allá usando la Biblia. Pregunta, ¿eso es lo que Dios quiere? De hecho, estamos viendo en el texto, en el principio, Dios evitó esa guerra. Eso es lo que realmente Dios quiere. Y hay muchas personas hasta en nombre de Dios promueven esa guerra. Eso hace la religión. Qué fuerte, ¿no? Pero aquí lo que la palabra de Dios está diciendo es, miren mis hermanos, y sería la realidad. Si el mundo entero nos dejáramos de pelear por las cosas de esta vida y entendiéramos que lo más importante es conocer a Dios, literalmente se acabarían las guerras, se acabaría la maldad, se acabarían tantas cosas por las que a veces tenemos temor. Yo quiero que enfaticemos esto a través de otros versículos de la palabra, porque aquí vemos, Dios es generoso, lo que nos está diciendo es, miren mis hermanos, la tierra es suficiente para todos, Dios es tan bueno, tan amplio, nosotros somos los que a veces queremos acaparar todo. ¿Ese problema en Oriente se puede solucionar? ¿O qué acaso este mundo no es suficiente para albergarnos a todos? Pero se siguen peleando por un pedazo de tierra, se siguen peleando por un monte, porque los judíos dicen, ahí tiene que estar el templo, tenemos que reconstruir un tercer templo. Hay muchos cristianos que apoyan esa idea y los musulmanes dicen, no, este es nuestro lugar porque aquí Mahoma ascendió al cielo. Y se pelean por ideologías religiosas. Mis hermanos, cuando deberíamos entender que todos somos hermanos y que lo que necesitamos es ayudarnos los unos a los otros y conocer al Dios verdadero. Porque el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, es demasiado bueno. Aquí una vez más podemos enfatizar lo que hemos dicho en tantos momentos. Estamos estudiando este libro de Génesis capítulo a capítulo. Vamos en el capítulo 21. Hasta el día de hoy podemos ver, Dios es tan bueno, Dios es tan generoso. Esto lo enseña la Biblia en muchos lugares. Por ejemplo, el mismísimo Señor Jesucristo en Mateo 5, versículos 44 y 45 dijo, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Cristo vino a mostrarnos al Dios verdadero. A veces en nombre de la religión odiamos a los demás porque son diferentes a nosotros, porque piensan diferente, porque tienen otra ideología, porque tienen otro pensamiento, porque tienen otra religión. Si creemos que tenemos la verdad, prediquemos la verdad, pero dejemos que entonces Dios transforme y cambie. Pero esto no es con un palo, esto no es con un rejo, esto no es con una imposición. El Dios verdadero nos llama es a amarnos hasta entre enemigos. Ese es el cristianismo verdadero. Y a veces quien más odia, quien más muestra rechazo hacia el prójimo, simplemente porque alguien es diferente, somos los religiosos. Y me incluyo porque a veces yo también he sido tan religioso. Pero Dios quiere más bien que mostremos ese amor, aún por los enemigos. Ora por los que te persiguen. Entonces, Cristo vino a mostrarnos al Dios verdadero. Y cuando uno conoce a este Dios, mis hermanos, se encuentra un Dios lleno de amor, de misericordia. ¿Saben qué dice el versículo 45? De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Podríamos decirlo de esa manera. Dios es el que nos da todas las cosas, a todos, tanto buenos como malos, como dice aquí, tanto justos como injustos. Es cierto, en este mundo hay gente buena y hay gente mala, hay gente justa y hay gente injusta, pero ¿qué acaso Dios no da el sol para todos? La Biblia dice, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. De hecho, hay un contexto en el que dice, de esa manera somos perfectos. Somos perfectos cuando dejamos de pelearnos entre nosotros. Yo quiero que nos hagamos la pregunta, y nuevamente, no sé si tú alguna vez hayas experimentado miedo, temor. Te lo dice alguien que ha sufrido de ciertas circunstancias. En ocasiones yo he vivido ataques de pánico. Nada más en estos días le contaba a mi esposa, hacía mucho que no me pasaba, pero a veces a mí me pasa que sin saber de cómo, ni de dónde, ni de la nada, siento miedo, siento temor. Llega a mi mente, a mi corazón. Es como un miedo, es una cosa que yo no puedo explicar.
¿Alguien le ha pasado? Y espero que no te pase si no te ha pasado, es terrible. Uno sentir miedo de la nada, terrible. Le dan a uno ganas de llorar. Y cuento esto porque es que, mis hermanos, de verdad, todos necesitamos a Dios. Y saben una cosa, mis hermanos, solo Dios nos puede sostener. Y yo les digo esto porque si a alguien le puede estar pasando, y gracias a Dios, yo no necesito tomarme una pastilla. Hay quienes llegan a tal punto, y no estoy criticando eso, a veces es tan difícil, pero solo Dios puede quitarnos el temor. ¿Qué viene a mi mente? Pasajes como estos. Yo tengo un Dios que es bueno. No sé de dónde está viniendo ese temor, pero mi Dios es más grande que el temor. Y solo Él es el que me puede ayudar a sobreponerme en ese temor. Un Dios generoso, un Dios que cuida de mí. Mis hermanos, y no lo ha hecho hasta este día, no lo ha hecho contigo. Dios es tan generoso. Y eso es lo que Dios le está diciendo a Abraham. Tratemos de imaginar, Abraham está despidiendo a su hijo. ¿Para dónde? No sabemos. Recordemos que el mundo en el que estas personas están viviendo es el mundo donde la maldad es terrible, donde la gente no puede ver a otro porque ya lo quiere perseguir y lo quiere matar. Así es. Un mundo de envidia, de pecado y de maldad. Pero la pregunta es, ¿pero quién nos puede quitar ese temor? Vivimos en un mundo caído, en un mundo malo, pero ¿quién nos puede llevar a estar seguros y confiados? ¿Quién nos puede cuidar? ¿Quién nos puede guardar? ¿Quién podía guardar a ese hijo que iba a salir de casa sin rumbo, sin saber para dónde iba? Dios. Solo Dios puede ayudarnos en el temor, un Dios que nos cuida, que nos protege, un Dios generoso, un Dios que no está mirando a ver si somos buenos o malos para hacer salir el sol sobre nosotros. Hoy estamos respirando aire, tenemos vida. ¿Quién nos ha dado esa vida? Y saben, ni siquiera la merecemos, pero Dios es bueno, Dios es generoso. Precisamente en el capítulo 6 de Mateo, versículos 25 y 26, dice la palabra de Dios: por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Si hoy tenemos vida, Dios ha sido bueno con nosotros. Aunque pueda haber sido, quizá el día de hoy haya sido duro, difícil. Quizá el resto de semana vaya a ser difícil, pero Dios está con nosotros. Es lo que nos quita el temor. Versículo 26. Miren los pájaros. No plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? Y eso es lo que de cierta manera le está diciendo Dios a Abraham: no tengas temor por tu hijo, yo voy a cuidar. Es más, de él va a salir también una descendencia. No es el hijo de la promesa, pero no lo voy a abandonar. Es tu hijo, te prometo que cuido de él. Y esa es la promesa que Dios nos ha dado. Hasta el día de hoy nos ha cuidado, nos ha protegido. Hasta el día de hoy estamos aquí. Y aunque haya habido momentos difíciles en la vida, es real. Y puede ser que si Dios nos presta vida vengan más, pero Él es bueno, Él es generoso, Él es abundante. Como dice Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Hay preocupaciones, pero cuando lleguen las preocupaciones, mejor oren. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Y nuevamente, es como si en este momento Abraham estuviera otra vez frente a una prueba de fe. Abraham, ¿vas a creer que yo puedo cuidar de ese muchacho? Y esa es la misma realidad tuya y mía. ¿Quién nos cuida? ¿Y quién nos va a seguir cuidando? Y alguien diría: no, pero Dios a mí no me cuida. Tenemos vida. Respiramos hasta el día de hoy. De hecho, más importante, aunque es adelantarme un poco porque es el tercer punto que vamos a ver. Pero, por ejemplo, estamos aquí reunidos como iglesia, escuchando la palabra de Dios, recibiendo alimento espiritual. ¿Lo merecemos? Es una bendición de parte de Dios y Dios nos lo regala por gracia, por misericordia. Pedro lo dijo de esta manera en su primera carta, capítulo 5, versículo 7: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Por eso estaba contando lo que contaba ahorita. A mí no me da pena decir eso. ¿Por qué no me da pena? Por dos razones. Porque yo también estoy en un cuerpo de carne. Pero en segundo lugar, porque les puedo decir, a mí Dios me ha ayudado en mis preocupaciones y ansiedades. Él lo ha hecho. No dice aquí la Biblia que no hay preocupaciones, que no hay ansiedades. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. ¿En dónde? En las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Él cuida de ustedes. ¿No nos ha cuidado hasta el día de hoy? Y lo seguirá haciendo hasta el último día de nuestras vidas. A veces los seres humanos
Entre nosotros, siendo hermanos, somos los que nos hacemos daño. Miren, mis hermanos, a veces es nuestro prójimo o nosotros el que le causamos el temor a nuestro prójimo. Sin embargo, Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que cuida de nosotros. Dios es un Dios que nos ayuda, que nos provee, que nos da tantas cosas aún sin merecerlo. Y eso era lo que Dios estaba diciéndole a Abraham. No tengas temor, yo voy a cuidar de este muchacho. De hecho, veamos el segundo punto y es la compasión, porque la compasión quita el temor. Mis hermanos, Dios no pasa por alto nuestras circunstancias difíciles, pero eso no significa que no las tengamos que vivir. Aquí tenemos un pasaje claro donde podríamos nuevamente decirlo, lo dije al principio de la enseñanza, pero aquí lo vamos a ver enfático. Es posiblemente uno de los momentos más duros que pueda vivir un ser humano. Estar a punto de perder a un hijo es algo muy fuerte. ¿Qué dice el versículo 14? Así que la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, preparó comida y un recipiente de agua y amarró todo a los hombros de Agar. Luego la despidió junto con su hijo y ella anduvo errante por el desierto de Beerseba. Y esto es lo más fuerte. Yo no sé si tú y yo seamos capaces de comprender plenamente esta escena, pero es una madre que tiene que irse de casa con su hijo y andar errante por un desierto. Literalmente lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo es que estas personas estaban enfrentando una muerte inminente, tanto que dice el versículo 15, cuando se acabó el agua. Y una vez más, yo no he vivido esto. Ahí es donde uno no necesita vivir todas las circunstancias de esta vida para empatizar con el dolor de la humanidad. Y aparte de eso, pues es la palabra la que nos está enseñando. ¿Alguien ha experimentado sed? Pero aquí estas personas, ¿dónde estaban? En un desierto. Y aunque ciertamente si tú estudias el contexto histórico, sabrás que este no es el desierto más árido de este mundo, es verdad, pero es un desierto. Y uno en un desierto, una madre en un desierto con un hijo y que se le acabe el agua. Tanto que dice, Agar puso al muchacho a la sombra de un arbusto. Pudieron encontrar un arbusto, pero ¿por qué dice que puso al muchacho? Porque aquí está el versículo 16. Entonces se alejó y se sentó sola a unos 100 metros de distancia. Se echó a llorar y dijo, no quiero ver morir al muchacho. ¿Saben ustedes que precisamente cuando llega un golpe de calor, una deshidratación puede hacer morir a una persona en menos de 24 horas? Y esto es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. El muchacho se deshidrató, ya no podía caminar. La madre tuvo que llevarlo a rastras hasta debajo de un arbusto. Sin embargo, se fue lejos para no ver morir a su hijo. No es una situación fácil. No es una situación para uno estar feliz. Es la realidad. Es el mundo en el que vivimos, donde muchas veces, como dijo alguien, los ricos lloran en la bañera. No importa si somos ricos o pobres. No importa si somos jóvenes o viejos, hombres, mujeres o niños. Todos lloramos. Todos tenemos momentos difíciles en esta vida. Y es lo que nos está mostrando aquí la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que precisamente una deshidratación y más bajo un calor intenso de un desierto puede producir convulsiones, puede producir delirios, a un daño cerebral? La persona muchas veces queda inmovilizada y, mis hermanos, y esa debilidad es rápida y progresiva. Eso es lo que nos está diciendo que están experimentando estas dos personas y el muchacho ya experimentó esto. Así que el cuerpo no se puede sostener por sí mismo. De hecho, en medio de una situación de estas, una persona puede entrar en desesperación y en pánico. ¿Ven por qué el punto más importante es que solo Dios nos puede ayudar a no tener temor? Estas personas están viviendo una situación muy fuerte. Se están muriendo literal de sed y es una madre que parece ser que no sé por qué razón ella tiene un poco más de fuerzas. No sé si sería que su hijo no quiso tomar tanta agua y le dio un poco más a su mamá. No lo sé, esos detalles no nos lo registra la palabra, pero él ya se está muriendo. Y ella no quiere ver morir a su hijo y seguramente está pensando, y de todas maneras eventualmente también me moriré. Sin embargo, ¿qué dice el versículo 17? Y aquí es donde viene el punto más importante. Pero Dios escuchó llorar al muchacho. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Dios no ignora ninguna lágrima de ninguna persona.
Dios no ignora ningún sufrimiento. No lo he traído allí, pero me quiero adelantar porque es muy importante. La Biblia dice que un día Dios mismo va a secar cada lágrima de nuestros ojos. Dios no ignora ningún dolor de ninguna persona en este mundo. Dios no estaba ignorando la situación por la cual estaban pasando. El muchacho lloró y Dios escuchó ese llanto, esas lágrimas, tanto que dice, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo. Literalmente esta mujer escuchó la voz de Dios. Y alguien podría decir, solo es una alucinación porque se está deshidratando. Ya ella también está experimentando el golpe del calor del sol. Bueno, si es una alucinación, porque hasta el día de hoy existe una descendencia de Ismael. Es lo que muchas veces las personas piensan, que el cristianismo, que la religión, es una alucinación. Pero Dios es real. Dios conoce cada dolor, cada situación por la que pasamos. Agar, ¿qué pasa? No tengas miedo. O como dice el idioma original, no temas. Yo aquí quiero aclarar algo, no es para desanimar a nadie, sino porque a veces a uno también lo quieren emocionar con cosas que no son bíblicas. Yo he escuchado en ocasiones que supuestamente en la Biblia está 365 veces la palabra no temas. Eso no es verdad, pero eso no significa que Dios no nos diga todos los días que no tengamos temor. Lo cierto es que la Biblia muchas veces utiliza esa expresión, no temas. Frente a una situación de estas, Dios dice, no temas. Dice aquí, Dios ha oído llorar al muchacho allí tendido en el suelo. Agar, aunque estás viviendo momentos difíciles, Agar, Dios no te ha abandonado, Dios no ha abandonado a tu hijo. Tanto que dice el versículo 18, ve a consolarlo porque yo haré de su descendencia una gran nación. Pero aquí es donde viene la parte más importante. ¿Qué le dijo Dios? No te preocupes porque mira, allí está la solución, aunque más adelante le va a mostrar la solución. Pero antes, Dios lo que está llamando a esta mujer es a que confíe en Dios. Ve a consolarlo. ¿Y cómo puedo yo consolar a alguien que está en una situación difícil? Dice, porque yo haré de su descendencia una gran nación. Pero si se está muriendo este muchacho, primero Dios le da una promesa. Primero Dios le dice, confía en mí. Yo no voy a dejarlos. Yo no voy a abandonarlos. Y eso es lo que la Biblia enseña. No temas porque yo estoy contigo. No te desanimes, no te desalientes. Dios es el único que nos puede sostener. Quien nos sostiene no es otro hombre, quien nos sostiene no puede ser la religión, nadie, solo Dios nos puede sostener. ¿Qué dice el versículo 19? Entonces Dios abrió los ojos de Agar y ella vio un pozo lleno de agua. Y esto es lo que me encanta. No dice la Biblia que Dios hizo que mágicamente apareciera un pozo. Había un pozo de agua tan cerca, pero no lo habían visto. Y mis hermanos, creo que esto es lo que a veces también nos pasa a nosotros. A veces nosotros nos estamos ahogando en un problema y la solución está tan cerca, pero hasta a veces precisamente Dios lo permite de esa manera para luego enseñarnos que solo Él nos puede sostener. Dios en este contexto no hizo como tal un milagro para hacer brotar agua en un desierto, sino que ciertamente allí había un pozo que Agar no había visto y su hijo se estaba muriendo y ella se estaba muriendo y allí estaba tan cerca la solución, pero muchas veces Dios lo hace de esa manera para que comprendamos que lo necesitamos a Él. Y muchas veces, yo no sé si alguna vez tú ya lo hayas experimentado, yo lo he experimentado tantas veces, una vez se está ahogando en un problema, se está muriendo por una situación, hipotéticamente hablando, simbólicamente hablando, y luego la solución es tan fácil, pero ¿por qué Dios lo permite? Para que entendamos que al final la solución no es solamente haber encontrado un pozo, que la solución siempre viene de Dios. Y esto es lo que me encanta porque nuevamente, porque Dios no solamente está cuando Él abre el mar rojo, Dios no solamente está cuando cae pan del cielo, Dios también está en las cosas simples y sencillas de la vida. Dios está allí dejándole ver a esta mujer que Dios los está cuidando y que en este caso no tiene ni que hacer un milagro, simplemente decirle, mira, Agar, es que allí está el pozo tan cerquita. Y a veces nos pasa. Y viene Dios y soluciona las cosas de una manera tan simple y tan sencilla. Alguien piensa que eso no es un milagro, también es un milagro. Todo lo que Dios hace es un milagro porque no lo merecemos y viene de Él. Enseguida llenó su recipiente con agua y dio de beber al niño. Ese es Dios. Pero por eso Dios nos llama a creer en Él, a confiar en Él. Podemos ver que Él tiene compasión y misericordia. Pero también, Dios, ¿por qué permite todo esto? Para que lo busquemos. Para que entendamos que sin Él no somos nada. El problema más grande del hombre, vamos a decirlo en este momento,
¿Cuál era el problema más grande de Agar e Ismael? No era agua, la tenían tan cerquita, no la habían visto. Ellos necesitaban también conocer al Dios verdadero. Y esa es la más grande necesidad del ser humano. ¿Recuerdan cuando alguna vez Cristo, en una época de una cultura donde las mujeres eran marginadas, Él se acercó a una mujer en un pozo, tuvo una conversación con ella y le pidió agua de beber para enseñarle que al final la verdadera agua no es la que sacia nuestro cuerpo, sino la que sacia el alma? Miren, mis hermanos, Dios a veces permite que tengamos necesidades aún físicas para enseñarnos que la verdadera necesidad nuestra es necesidad de Dios. Porque eso es lo que vamos a ver en el último punto, pero no sin antes quiero mostrar unos versículos que nos recuerdan y enfatizan este segundo punto. Dios no pasa por alto nuestro dolor. No. Y aunque a veces no entendamos, no comprendamos, o aunque a veces la solución esté tan cerca, pero mis hermanos, es para Él llevarnos a confiar en Él, en un Dios de misericordia, en un Dios de gracia. Como dice el Salmo 103, versículo 8, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. Es que si Dios nos castigara de verdad, si Dios de verdad tuviera un rejo en la mano, un palo, o perdón lo que voy a decir, pero fuera un viejo barbado con la barba blanca sentada en un trono con un tridente esperando a ver quién comete un error para caerle encima, ninguno estaría vivo. Ninguno, empezando por mí. El Dios de la Biblia es un Dios compasivo, misericordioso, lento para enojarse. Ese es el Dios de la Biblia y está lleno de amor inagotable. Es un Dios que se compadece de nuestra situación. Es un Dios que tiene misericordia de nosotros, como lo diría Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 15 al 16, que para mí es una de las verdades más maravillosas de la Biblia. La siguiente declaración es digna de confianza, es una expresión que lo que significa es, esta es una de las cosas más importantes. Se lo estaba diciendo un pastor experimentado, de hecho un apóstol. El apóstol Pablo, a un jovencito que estaba empezando en el ministerio, que estaba empezando a predicar, Timoteo, y Pablo lo que le está diciendo, le está enseñando, mira, Timoteo, esta es una de las verdades más importantes del evangelio y todos deberían aceptar esta verdad, dice Pablo. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. La realidad es esta. Todos los que están aquí en esta noche conmigo, desde el más pequeño hasta el más grande, empezando por mí, necesitamos ser salvos porque somos pecadores. Todos. Cristo vino al mundo fue para salvar a los pecadores. ¿Y saben qué dice Pablo? De los cuales, ¿qué? De los cuales yo soy el mejorcito, por eso soy apóstol. ¿Eso dijo Pablo? De los cuales yo soy el peor de todos. Y uno diría, venga Pablo, pero no se tire tan duro. Hombre, usted es todo un apóstol. Y no es que Pablo viviera pecando todos los días y de todas las maneras, pero él sabía que el evangelio era que Dios había venido a salvar a pecadores, no a buenos, no a justos. Porque aunque el hombre intente hacer el bien y procure hacer justicia, todos somos pecadores. ¿Y saben qué dice el versículo 16? Pero Dios tuvo misericordia de mí. ¿Para qué? Para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia aún con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. ¿Y saben por qué estoy diciendo esto? Alguien diría que tiene que ver esto con la historia de Ismael. Por supuesto, mis hermanos. Hubo un momento en el que el apóstol Pablo utilizó la ilustración de Isaac e Ismael para hablar de lo que es una salvación por obras y una salvación por gracia. Pero no nos equivoquemos. Tampoco la Biblia dice que Ismael estaba perdido. A nosotros los seres humanos y desde la religión nos encanta condenar a las personas. Nos encanta juzgar a las personas por las apariencias. ¿Y saben qué dice el apóstol Pablo? Miren, yo soy un vivo ejemplo de lo que es un Dios que tiene misericordia, paciencia, hasta con el peor de los pecadores. ¿Quién era Pablo antes de ser cristiano? El religioso más grande que jamás había podido existir, tan religioso. Y ahí es donde quiero llegar al punto. Para mí, Pablo era como un islámico extremo, como de esos que van y buscan a otro y lo matan si no acepta mi religión. Eso era Pablo, perseguía a cristianos porque él creía que era el mejor, porque él creía que su religión era la verdadera y que si no era en su religión todos estaban perdidos y mejor matar a esos impíos. Eso era Pablo, era un fanático religioso que perseguía a los cristianos.
para matarlos. Por eso Pablo dice, yo soy el peor pecador de todos. Pero Dios, si Dios salvó a Pablo, ¿quién no puede ser salvo? Miren, mis hermanos, la peor condición del hombre, y yo me atrevo a decirlo, la peor condición del hombre es la religiosidad. Porque el mismo Señor Jesucristo le dijo a los religiosos, ustedes van rumbo al infierno, mientras que los pecadores van rumbo al cielo. El Señor Jesucristo dijo, los ladrones, esas personas que la religión desecha, van rumbo al cielo. ¿Saben por qué? Porque es que el cielo es por gracia, es por misericordia y por aquellos que reconocen que necesitan un Salvador. Y cuando uno está en una condición que humanamente es difícil, uno sabe que solo Dios lo puede ayudar. Y uno solamente puede mirar a Dios. En cambio, el religioso cree que ya tiene a Dios, cree que ya se lo echó en el bolsillo y hasta que Dios le debe. ¿Y saben qué dice aquí la palabra de Dios? Solo Dios nos puede llevar a recibir la vida eterna. Precisamente este es el último punto al que quiero que lleguemos, y es que la relación quita el temor. Conocer al Dios verdadero, conocer al Dios de la Biblia, conocer al Dios verdadero que está plasmado en las páginas de la Biblia, pero correctamente, quita el temor. Versículos 21 y 22. El muchacho creció en el desierto. Mis hermanos, ahí es donde vamos. Dios es capaz de cuidarnos donde Él quiera. Y aquí es donde viene la parte más importante. ¿Y qué? Y Dios estaba con él. Dios estaba con él. ¿Alguna vez nos han enseñado que Dios estaba con Ismael? El resto de la historia de la Biblia es que Dios va a estar con Isaac, pero Dios también estaba con Ismael. Miren, mis hermanos, esa es la realidad. No juzguemos a nadie, no critiquemos a nadie. Dios sabe, Dios conoce a los suyos. Dios estaba con él, tanto que allí se utiliza una expresión que literalmente se podría como traducir, aunque suena extraño, Dios existía con él. Es decir, Dios tenía una relación con Ismael. Dice, llegó a ser un hábil arquero, lo que significa es, le tocó una situación difícil. Realmente allá tenía que defenderse, pero ¿saben por qué sobrevivió? Mis hermanos, porque Dios estaba con él. Se estableció en el desierto de Parán y su madre arregló que se casara con una mujer de la tierra de Egipto, una manera de decir, y lo que Dios prometió lo cumplió, tuvo descendencia. Pero ¿cuál fue la parte entonces más importante al final? Porque Dios estaba con él. Y eso es lo que yo quiero, yo diría, si solo se nos quedara esto en esta enseñanza, sería lo más grande. Porque literalmente es así. ¿Qué es lo más grande que una persona puede experimentar? Tener a Dios. Tener a Dios. Tener una relación con Dios. Y este hombre tuvo que vivir en un desierto, alejado de su padre. Y su padre llegó a ser el más grande expositor, o de hecho, como dicen algunos, los judíos lo llamaban nuestro padre, Abraham. Mis hermanos, pero ¿saben por qué? Porque Dios estaba con él. Sin embargo, este no es Isaac, este es Ismael. ¿Cuál es el asunto, mis hermanos? Lo más grande que Dios tiene para darnos es una relación con él. Como dice el mismo Señor Jesucristo en Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es, ¿cuál es la manera de tener vida eterna? ¿La manera de tener vida eterna es pertenecer a tal religión? ¿La manera de tener vida eterna es hacer tal rito o cuál? ¿La manera de tener vida eterna es que tienes que pertenecer a esta iglesia porque esta sí es la verdadera? No, la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Quien cree en Jesucristo tiene vida eterna, es la realidad. Quien cree en Jesucristo tiene al Dios verdadero. No acabaría esta noche si dijera todo lo que es tener a Jesucristo. Quien tiene a Jesucristo tiene vida, vida eterna. Quien tiene a Jesucristo tiene una nueva vida. Quien tiene a Jesucristo no hay condenación para esa persona. Tiene acceso a Dios, a su presencia. Tiene una herencia eterna, mis hermanos. Como lo diría el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 33 y 34. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? ¿Y cuál es la respuesta? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Si una persona ha creído en Cristo, yo quiero hacer esta pregunta. ¿Alguna vez alguien te ha condenado? ¿Alguna vez alguien te ha hecho sentir que no eres hijo de Dios? Pues la Biblia dice que si estamos en Cristo, Dios nos ha puesto en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? La respuesta es nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros
y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y esta es una parte muy importante. Yo quisiera que pensáramos en esto. No sé si de pronto hayamos malinterpretado esta parte. No es que Cristo esté a la diestra del Padre intercediendo por nosotros porque el Padre necesite que Jesús interceda por nosotros. Eso no es lo que dice el texto. Si lo hemos entendido de esa manera, lo hemos entendido mal. Aquí lo que está diciendo es, ¿quién puede acusarnos? Lo que está diciendo es que si alguien quisiera acusarnos, ¿ante quién nos tiene que acusar? Ante Dios. Y si tú lees el pasaje, el contexto es que ya ni el diablo, es que el diablo tenía acceso a Dios. Voy a poner este ejemplo. ¿Recuerdan cuando en el libro de Job hay una reunión de Dios con los hijos de Dios y entre esos viene el Satán, viene el diablo? ¿Y qué hace el diablo? Empieza a acusar a Job. Ah, mire, Job, claro, Job te obedece porque mira, es un mimado tuyo. Mira cómo lo tienes, le tienes de todo, no, pues así cualquiera. ¿Qué está haciendo? Acusando. La Biblia enseña eso, pero ¿saben qué enseña la Biblia? Que ahora el acusador nuestro fue arrojado del cielo. Y esta es la pregunta que está haciendo Pablo. ¿Quién se atreve a acusarnos si ahora para que alguien se atreva a acusarnos delante de Dios, primero tiene que pasar por el intercesor, por el abogado? Es como si Jesucristo dijera, vamos a poner un ejemplo, que el diablo viene a acusarnos y dice, ¿a qué vienes? A acusar a fulano de tal. Espérate, yo morí por él. No tienes nada que hacer aquí. Es lo que está diciendo la palabra de Dios realmente. Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Como diría Efesios capítulo 2, versículo 11, no olviden que ustedes los gentiles antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Religiosos. ¿Cómo llamaban los judíos, que se creían los mejores, a los que no eran judíos? Los llamaban paganos incircuncisos, los insultaban. Y como dice Pablo, y estaban orgullosos de una práctica en la carne, cuando eso no afectaba a su corazón, cuando eso no hacía nada por su corazón. Versículo 12, en esos tiempos ustedes vivían apartados de Cristo, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero, y aquí que dice el versículo 13, ahora han sido unidos ¿a quién? No a Israel, no a una nueva religión, no es que ahora somos judíos, no, ahora hemos sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. Esta es la pregunta. ¿Cómo vemos tú y yo al Dios de la Biblia, que es el único Dios verdadero? ¿Como un Dios lejano o como un Dios cercano? Jesucristo nos enseñó que ante Dios podemos venir como Padre nuestro. ¿Vemos tú y yo a Dios como un Padre? A pesar de nosotros, hemos sido acercados al Padre por medio de la sangre de Cristo Jesús. Como lo diría Pablo en Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6 en la primera carta, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Cristo nos puede reconciliar con Dios. Y si estamos en Cristo, tenemos a un Dios, no un Dios airado sentado en un trono con el ceño fruncido, sino a un Dios con los brazos abiertos que nos toma en sus manos y nos llama sus hijos. Pregunta, ¿eso no quita el temor? Eso no quita el temor. Versículo 6, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. ¿Libertad de qué? Del temor, del castigo, de la condenación. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. Mis hermanos, en Cristo ya no hay temor. Dios le prometió a Ismael también una descendencia. Es el Dios de la Biblia. ¿Lo merecía? No, pero es lo mismo que ha hecho con nosotros. ¿Qué dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 14 al 18? Y con este pasaje termino, que creo que resume perfectamente esta enseñanza. Además, Juan está hablando de Jesucristo. Dice, hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera, ¿qué? El Salvador del mundo. Por eso en el cristianismo no es que nos vamos a salvar por obras, aunque mucho del cristianismo contemporáneo enseña esto. El cristianismo es que ya Dios nos ha salvado por medio de Cristo. Todos los que declaran que Jesús es el Hijo de Dios, una persona que sabe que Cristo es el Hijo de Dios y lo cree, dice, Dios vive en ellos y ellos en Dios. Es simple, ¿qué hay que hacer? Creer en Jesucristo. Ese es el evangelio, no hay que hacer más nada.
Él se encarga de hacerlo todo. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza ¿en qué? En su amor. Un Dios que no nos aplastó bajo la ira aunque lo merecíamos, sino que envió a su Hijo a morir en nuestro lugar, solo es un Dios, y que lo hizo por amor, solo es un Dios digno de confianza, porque el Dios de la Biblia es un Dios de amor, que de hecho allí dice, Dios que es amor. Es el Dios que hemos conocido. Y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Ese es el verdadero evangelio. Y al vivir en Dios, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Cuando uno aprende a conocer a este Dios de amor, el Dios verdadero, el Dios de la vida eterna, el Dios lleno de misericordia, de amor, de gracia. Nuevamente, yo miro esta historia y yo digo, pero Ismael no se merecía nada. Tuvo que vivir momentos difíciles, sí, pero al final Dios lo cuidó, lo preservó. ¿Y saben qué dice aquí? Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza, porque es un Dios de amor, porque vivimos como Jesús vivió en este mundo, con amor. Precisamente, ¿qué dice el versículo 18? En esa clase de amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor. Esta sería la pregunta. Si yo digo, si en este momento todos nos muriéramos, pues alguien diría, ay, qué miedo de la muerte. Bueno, no deberíamos tampoco tener miedo de la muerte, pero que nos muriéramos y tenemos que estar frente al trono de Dios, al juicio. Es un juicio, sí, pero ¡ay, qué miedo! Qué miedo no estar delante de Dios, presentarse delante de Dios. ¿Qué dice? Pregunta, si tú y yo hemos creído en Cristo, el Dios ante el cual nos vamos a presentar es el Dios de qué? El Dios que es amor. ¿Tendrías temor de presentarte ante un Dios de amor? Si tenemos miedo es por temor al castigo y esto demuestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. ¿Qué significa? Conoce al Dios de la Biblia verdaderamente. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia. Es un Dios, mis hermanos, que puso a su Hijo en una cruz en nuestro lugar para que nosotros seamos puestos en el lugar de privilegio más grande, seamos hechos hijos de Dios. Así que Agar tenía temor, muy seguramente Abraham tenía temor. Y vemos ese temor, podemos ver ese temor allí en el principio. Pero ¿qué hizo Dios? Viene a su encuentro y les dicen, no temas. Es lo mismo que Dios nos dice. Lo voy a decir de esta manera, con esto cierro. Si Dios fue tan bueno con Ismael, y más adelante la Biblia nos va a enseñar, 12 naciones salieron de ese hombre. Mis hermanos, si Dios vio las lágrimas, el dolor y el sufrimiento de Ismael y de su madre, y si Dios aún proveyó tanto y trajo una nación tan grande que hasta el día de hoy existe y tristemente siguen peleándose, y aún así Dios no los destruye. Ahí se siguen peleando por un pedazo de tierra. ¿Podríamos solucionar esto? ¿Saben de qué manera? Mostrándoles a Cristo, porque Cristo quita el temor. Aunque desde el principio vemos que sí, el hombre tiene muchas razones para temer, pero el hombre tiene más razones para eliminar el temor. Puede ser que alrededor nuestro haya muchas razones para tener temor, pero Dios nos dice, no temas, yo estoy en control. ¿Y cuánto más tú y yo que tenemos a Cristo? No tenemos que tener temor ni en la muerte, ni ante el juicio, ante nada. Ante nada, porque Él cuida de nosotros, no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Démosle gracias a Dios por esta gran verdad. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por amarnos primero, porque si hoy te amamos es porque tú nos amaste primero. Y ayúdanos, como dice allí la palabra de Dios, a vivir en este amor, a mostrar esta realidad que tú eres amor. Qué maravilloso cuando la palabra dice Dios es amor, pero no sé si de verdad todos lo entendamos, que tú eres amor. Que ante un Dios de amor no hay que temer. Que ante un Dios de amor podemos venir confiadamente y descansar en tus brazos, brazos de misericordia, de bondad, brazos generosos. Tú eres el Dios que nos ofreces una relación contigo, una relación personal. No eres un Dios lejano, eres un Dios demasiado cercano. Eres un Dios que conoces nuestro sufrimiento, nuestro dolor, nuestras lágrimas, pero eres un Dios que nunca nos abandonas y nunca nos dejas. Eres un Dios que cuidas de nosotros, que todo lo que somos y tenemos hasta este día tú nos lo has provisto, pero más aún tú has provisto eternidad, salvación, vida eterna para nosotros, aunque no lo merecemos. Gracias por tanta abundancia, por tanta generosidad. Gracias por tanto amor. Gracias por acercarte a nosotros y tomarnos
en tus brazos. Gracias por ser este Dios de amor. Humanamente ahí a nuestro alrededor podríamos tener tantas razones, y hay muchas razones para tener temor, pero tu amor perfecto es capaz de echar fuera el temor. Así que gracias por este amor perfecto que nos has mostrado en Cristo Jesús. Que esta sea nuestra confianza hoy y siempre, todos los días hasta el final, en Cristo, tu amado Hijo. Amén y amén.